nunca falla y fallaba, y claro, fallaba porque no era el día. El día era hoy. Su calendario estaba adelantado. Tal cual. Señor Ezequiel Escudero, Pegani. muchísimas gracias. Un viernes más. Otro viernes más que no como esos falsos miércoles de flojera, diría Homero. Es verdad, ayer cuando vi tu mensaje pensé que simplemente me estabas corriendo la hora de encuentro y no que estabas convencido de que ayer era viernes. Todo un día convencido que era viernes. Viviendo en otro día. Ezequiel, pasaron las elecciones en Chile, finalmente se dio lo que se daba, se dio lo que se esperaba, que era el triunfo nuevamente de la derecha, de manos a manos de un hombre vinculado a Pinochet, que había incluso promocionado durante el referéndum ese que tuvo Chile en la década del 80, si no me equivoco, la continuidad de Pinochet, los privilegios y de los derechos, ¿no? Cuando se hablaba de ese Pinochet vitalicio. Bueno, ahora ese hombre ha vuelto a ser presidente. ¿Qué pasó ahí en Chile? ¿Era el resultado que vos estabas esperando o fue más abultado? Te diría que no hubo novedades respecto de aquello que en su momento hablábamos en relación a que las elecciones propiamente dichas de esa primera vuelta las había ganado la candidata comunista, como la llamaban en Chile, que venía de la mano de la coalición de gobierno, ¿no? De Boric. Sí. Jara había ganado esas elecciones, esa primera vuelta, con poquito. Con muy poquito, 26 puntos. Nosotros hablábamos acá que era el techo. ¿Por qué? Porque la suma de las opciones de derecha que uno suponía iban a confluir este 14 de diciembre pasado, efectivamente iba a ser que la diferencia... Algunos analistas dicen que quizá pudo haber sido mayor, fue casi de 20 puntos, 18 para decir exacto. ¿Cómo fue el resultado por el que se impuso 58 Katz? Puntos, 58% de los votos para José Katz, ¿no? Este conservador, como bien vos decías, un pinochetista al cual le bajaron 4 cambios en este último tramo, es decir, no más discursos contra las disidencias, contra el género, contra el aborto, no más celebraciones de el pinochetismo como una institución en Chile. Moderó mucho su discurso. Salió a buscar el voto más del centro. Había algunas dudas respecto a, por ejemplo, la elección que había hecho Parisi, dónde iba a ir ese tipo de electorado. Si bien todos sabemos que los votos son de el que va a votar y se enfrenta a la urna y no necesariamente de los candidatos, más cuando se va a un balotaje, es como que todo se contrae. En el caso de Jara, que había sacado 26%, llega a 41%, casi 42%, con lo cual uno puede decir ahí que sumó algunos porotos, otros mientras dicen que del lado de Kast, que pasa de 23 puntos que había sacado, recordemos que en la primera vuelta ninguno superó los 30, sí, ¿no? Jara sumó 26, todo lo demás menos. Todas las opciones de derecha sumaron menos que 26, por eso Jara gana la primera vuelta. Lo cual ahora se habla también mucho del voto prestado, hay que ver qué hace con eso Kast, ¿no? Respecto de, bueno, va a seguir con este escenario de moderación que lo llevó a ser, hay que decirlo, en el ámbito de la democracia chilena, el presidente que más votos sacó en la historia de la democracia chilena, un poquito más de 7 millones de votos lo acompañaron, y ganó. Nosotros tenemos provincias, ellos tienen regiones, son 16 regiones, ganó las 16 regiones, ¿no? Es un giro a la derecha contundente. Un triunfo contundente. Después, si querés, hablamos un ratito sobre Katz, pero hablemos sobre el que se va, sobre Boric o Boric. ¿Dejó algo así como una decepción? ¿Se esperaba mucho más de un dirigente joven, de una izquierda distinta, de una izquierda más moderna, si se quiere? ¿Dejó gusto a poco? Dejó gusto a poco, pero no solamente por la impericia, si se quiere, sí, de su propia gestión dentro de lo que era la coalición de gobierno, si se quiere, de centroizquierda, sino también porque le tocó gobernar en una época muy propensa al avance de una derecha global, con características propias de cada terreno, pero con particularidades a nivel global, que en tanto y en cuanto posee a candidatos que tienen una lectura muy fina y pragmática de ese proceso, difícilmente lo que está enfrente, es decir, el progresismo, la izquierda, difícilmente pueda contrarrestar esos embates. Básicamente, ¿por qué? Porque José Kast, el discurso básico de su último tramo, sí, eran 2 ejes.
seguridad / inseguridad Sí, y la crisis de la inmigración, ¿no? sí. Elementos muy pragmáticos, que si querés, por eso hablamos de una derecha global que se asienta en los territorios. Si querés, eso lo podría acercar a una especie de Donald Trump respecto a los discursos, sobre todo Sí. la inmigración, con una idea, siempre hablando de Kass, ¿no? Pero relacionarlo rápidamente con la reducción del Estado y del déficit fiscal, Milei, una cercanía con regímenes punitorios y autoritarios, Bukele acá, pero también Víctor Orbán en Hungría, es decir, toda una mezcla de elementos de la derecha global que asientan en una demanda del ciudadano chileno, que era específicamente esa. Nosotros acá lo hablamos, Sí. ¿por qué? Porque básicamente eso arrastra una sensación que se está materializando cada vez más de crisis económica, pero también un aumento de la tasa de criminalidad, sobre todo por lo que ellos llaman el crimen organizado importado, que viene sobre todo de Venezuela, por ejemplo. Ellos económicamente, por lo menos por lo que estuve leyendo, Boric no deja malos números en lo económico, No. redujo mucho la inflación, redujo más de 20 puntos la inflación. Económicamente Chile no estaba mal, pero como vos bien decís, la demanda era otra, pasaba por la inseguridad a lo largo y a lo ancho de todo Chile, la seguridad de andar por la calle, como antes se andaba muy tranquilo, pero sobre todo la zona norte del país con la incorporación de bandas organizadas, como vos bien decías, de Venezuela. Y cuando asume Kass dice, vamos a poner orden en Chile. Kass dijo, venimos a instaurar un estado de emergencia. Peor todavía. Ese fue la frase del tipo, ¿no? Ahora, lo que hay que decir acá claramente, primero, para poder ordenarnos, ¿no?, un poco en esto, lo que le pasa a Boric básicamente le ha pasado a varios procesos vinculados con el progresismo, si querés, para hacerlo bastante estandarizado, en la región, incluido Argentina, si querés, que tiene que ver con esa cuestión de no abordar determinados temas que la agenda de lo cotidiano, que la agenda pública demandaba, encubiertos en un exceso de valoraciones ideológicas y hasta muy subjetivas respecto a determinadas cuestiones. En algún momento acá en Tandil, no recuerdo si vos fuiste a verla, estuvo Sabina Frederick, ¿sí?, que fue ministra de Seguridad, que tiene un libro que lo que el progresismo no ve. Le hicimos una nota acá. Cuando habla de seguridad, ¿no? Y un poco ella lo que cuenta ahí es esto, esa cosa de, no vaya a ser cosa que la agenda progre esté hablando de que hay que endurecer las penas, de que hay que trabajar sobre procesos de una especie de buquelización de la agenda pública, orden a cualquier precio. Y la derecha en esto es mucho más simple. Sí. Orden a cualquier precio, sí. ¿Por qué? Porque frente a la ausencia de una propuesta del otro lado que traiga orden / seguridad, sin perder lo humano, pero que no pierda de vista que tiene que ser eficaz y eficiente, frente a esa tibieza, lo que termina calando es la agenda de, bueno, primero vamos por orden a cualquier precio. Y eso es lo que ofrece. Sí. Por eso también decíamos antes después no lo termina haciendo, pero la oferta es esa. Salvo Bukele. Bueno, pero no lo termina haciendo, pero vos tenés un abanico de propuestas, si querés, siempre hablando de la derecha, ¿no?, en este sentido, que en función de la necesidad, vos decís, bueno, hoy quiero esto, hoy quiero aquello. ¿Qué tiene que ver? Orgullo, estabilidad, seguridad, valores, tradiciones, estabilidad. Digo, depende de dónde te sientes, vos convertís esa estrategia, esa agenda, en una estrategia que no es un proyecto en sí mismo, sino que va creando una atmósfera. ¿Por qué? Porque lo que hay que decir acá como título es que mientras que la izquierda / progresismo, después ponele el ismo que quiera en función del país que mires, te habla de valores, la derecha te habló en los últimos 5 años de pertenencia. Y la agenda de pertenencia al individuo hiperconectado, pero a la vez cada vez más aislado, es lo que lo referencia. Por eso hay que tener mucho cuidado con esto y quizás estos espacios tienen que ser utilizados para repensarnos respecto de que pareciera que al progresismo todo lo que no encaja en su manual cada vez más con olor a naftalina es autoritarismo, fascismo, y hay que tener cuidado con esa categoría porque nosotros mismos le estamos dando una entidad primero errónea en términos históricos, pero también estamos obturando el debate profundo, porque la derecha, si hay algo que no quiere es destruir la democracia. La derecha necesita las instituciones de la democracia para lograr una gobernanza global que no puede lograr a través de las botas o a través de los golpes de Estado como se intentó en algún momento. Hay que ayornar ese discurso y hablar de que la violencia extrema y constante no le sirve a la derecha porque la violencia espanta a la clase media, pero sí la violencia controlada. Por eso la utilizan en términos de ese orden subjetivo
y de doble vara, ¿no? Che, nos exacerba y queremos ser todos violentos cuando en los medios vemos robos a jubilados, los justicieros, lo que los héroes considere populares. injusto. Sí. Ahora, cuando un líder, Milei, trata de judío, puto, todo el que se le cruza y quiere ir por la cabeza del que piensa distinto, bueno, ahí miramos para otro lado, Ahí, porque es su sí. forma. Ese es el control de la violencia que ejerce la derecha, muy de manual y muy de manera lineal y efectiva. La última que te hago, ¿qué significa para la región que ahora Argentina tenga un socio más compatible, quiero decir? Porque hasta ahora siempre hay una cuestión histórica entre Chile y Argentina, que no la podemos evitar. Hay una cuestión histórica Sí, que se refleja en los comentarios, en el fútbol, en los dichos populares, pero hay una cuestión histórica de rivalidad, si se quiere. Pero últimamente había una rivalidad ideológica y económica muy fuerte, y ahora resulta que estamos más cerca. estamos más cerca. Yo te diría que el principal beneficiario de esto es Trump, por la cercanía de Argentina y Chile respecto a la importancia estratégica que tiene el sur para Estados Unidos, pero también, y esto hay que decirlo tristemente, en esa cuestión discursiva de la narrativa que se ha ido construyendo en los últimos años, quien pierde, para mi gusto, creo que para el que muchos de los que nos están escuchando, es Argentina, porque entre esto, respecto a la rivalidad, tensiona a partir del asunto de Malvinas. Y Milei es un tipo que está dispuesto a decir, bueno, Malvinas es de los británicos, en tanto en cuanto no afecte nuestra vinculación bilateral, cuasi carnal, con Estados Unidos. Eso puede ser favorable para Chile. También determinadas políticas que el propio Kast dice que va a tomar de Argentina respecto al equilibrio fiscal, a esta cosa del emprendedurismo, como a esta cuestión de la meritocracia como una moral pública. Me parece que viene por ese lado el avance de la derecha, con un discurso muy global, pero bien arraigado a cada territorio, que en el caso de Chile y Argentina, hablando de vinos, maridan, lamentablemente para mi gusto, de manera casi perfecta. ¿Quién iba a decir, Ezequiel, después de la década del 80, con todos los conflictos entre Argentina y Chile, los históricos, los del 70, más lo que vos citabas de Malvinas, ¿quién iba a decir que íbamos a compartir funcionarios? Sí. Funcionarios de Argentina, funcionarios de Chile, que fueron funcionarios nacionales argentinos y ahora que van a volver, o parece que van a volver a Chile, compartimos funcionarios Argentina y Chile. ¿Quién lo iba a decir? Compartimos funcionarios, esperemos que lo que lleguemos a compartir en un futuro se adapte más a lo que el pueblo en su mayoría necesita, porque también hay que decir que Chile, si bien Boric no la deja mal, es uno de los países del continente con un mayor grado de estratificación social, una clase media muy pequeña, donde hay enormes bolsones de pobreza, y una clase alta muy alta. Muy alta. Quizás ese sea el modelo, ¿no? Digo Paraguay, pienso en Perú, bueno, pienso un poco hacia dónde va Argentina, y en eso hay un sesgo de melancolía ahí, ¿no? Está muy bien. Para algunos usaste naftalina y en tu caso usaste melancolía. La melancolía. Estuviste bien. Es un viernes de clásicos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que tengan un buen fin de semana. Distancia crítica, este